El apellido de Salinas es uno de los más conocidos en México. Si se apellida Salinas sabes que tiene dinero. Lo mismo pasa con los Slim o los Azcárraga. Pocos Hernández o Ramos en el poder. Y qué decir de los Guzmán, que por lo menos hay unas 20 familias Guzmán por cada ciudad. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en Salinas, en Carlos Salinas de Gortari, caracterizado principalmente por no tener un pelo de tonto, considerado como uno de los hombres más poderosos del mundo, con intereses no solo dentro de México sino en otros países, intereses valuados por encima de cualquier dinero o herencia que te pueda dejar tu tía. Y todo comienza el 3 de abril de 1948. Carlos había nacido en medio de una familia ya iniciada en el mundo de la política. Su padre siempre quiso ser presidente, pero el PRI nunca le dio la oportunidad. No obstante, se convirtió en senador, perteneciente al gabinete de Adolfo López Mateos. Nada mal. Y su madre provenía de una familia de gran prestigio. Al venir de una familia así, el futuro de Carlos ya estaba marcado. Pese a la época, disfrutó de grandes beneficios económicos. Asistía a clases de piano, iba a cazar, viajes alrededor del mundo y se habla sobre clases de equitación. También sobre diferentes propiedades atendidas hasta por servidumbre. Y hablando de la servidumbre, supongo que debido a su prepotencia y a sus privilegios como hijos de un senador, Carlos y sus hermanos hacían de las suyas. El mundo era suyo a sus 8 años. Jugaban mucho con un rifle calibre 22. Y entre juegos, un libro eliminado y desaparecido por la familia narra cómo presuntamente Carlos junto con su hermano fueron los responsables de dispararle a una trabajadora doméstica, causándole así la muerte. Este hecho por supuesto fue borrado cuando Carlos aparece como candidato a la presidencia. Otro acontecimiento eliminado fue que al parecer Carlos y su hermano fueron los responsables de provocar un incendio en su propia casa, y quién sabe qué otras fechorías habrán hecho en su camino. No se sabe si estos episodios le provocaron algún tipo de trauma a Carlos Salinas, pero no obstante continuó con su vida. Y como su padre nunca había logrado ser presidente, él se propuso esto como meta en la vida. Primero acabaría con sus estudios, cursó la Escuela Nacional de Economía, y en 1970 fue aceptado por la Universidad de Harvard, en donde obtiene una maestría y un doctorado. Al regresar a México trabajó como maestro en varias universidades. Una carrera que parecía impecable hasta este momento, pero debemos recalcar que quien entra a Harvard no solo es inteligente sino que también tiene mucho dinero. Y aún en aquel entonces trabajar como catedrático en universidades importantes era una meta difícil de conseguir, por lo que se habla de distintos fraudes en este sentido, o palancas como comúnmente decimos en nuestro pueblo. Poco a poco comenzó su acercamiento con el PRI, y todo comienza en 1982, cuando Miguel de la Madrid es electo como el nuevo presidente de México. Como era muy amigo de Salinas y sabía de sus credenciales y de su experiencia, lo nombra secretario de Planeación y Presupuesto. No tuvo que pasar una vida en la versión política juvenil para llegar a ese puesto. Solo tuvo que apoyar al máximo patrón y tener a los contactos apropiados. Hizo todo lo posible para que el presidente viera en él un diamante en bruto y fue corresponsable de la caída de los ingresos por petróleo. Pese a esto, Carlos era visto como un joven exitoso e inteligente. Su imagen estuvo muy bien construida desde un principio. Era perfecto para el cargo. Ahora era importante una sola cosa: encontrar a alguien que estuviera dispuesto a seguir las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Es un organismo financiero norteamericano que se supone interviene en crisis financieras internacionales. El FMI vela por la estabilidad financiera de más de 184 países afiliados. Sin embargo, una cantidad innumerable de libros, tanto mexicanos como del extranjero, han acusado al Fondo Monetario de trabajar a favor del crecimiento de unos cuantos millonarios. El FMI ha sido acusado de manejar todo el dinero de los países afiliados a su favor, y tuvieron tanta influencia sobre México que se dice que ellos mismos eligieron al próximo candidato a la presidencia de México. Ellos son los que ponen la agenda. Y así es como en el año de 1987 designan a Carlos Salinas como el próximo candidato a la presidencia, dándole todo el apoyo y el aplauso de cientos de intelectuales comprados. Se trataba de encontrar a alguien que pudiera continuar con los planes del FMI, y Salinas era el candidato perfecto. ¿Cuál era el plan? Que México firmara un tratado de libre comercio. Y si bien el tratado de libre comercio era una propuesta aplaudida por muchos hasta la fecha, también era un tratado diseñado para que solo unos cuantos ganaran. A decir de muchos, México ganó muy poco en comparación de todo lo que perdió. Todos los negocios gringos crecieron, mientras que los mexicanos iban desapareciendo, debido a que era imposible competir. El gobierno le dio toda la infraestructura y el apoyo a los demás, pero a los mexicanos los hizo a un lado. Al fin y al cabo, ese era el plan inicial.
En 1988 comienza lo que sería la leyenda del innombrable. Gana las elecciones de un modo bastante extraño. Los sistemas informáticos del conteo de votos casualmente se cayeron. Iba perdiendo, pero cuando retomaron los votos se dieron cuenta de que había triunfado por una cantidad insólita de votos. Casi el doble que Cuauhtémoc Cárdenas, que por aquel entonces era como el Andrés Manuel de la oposición. Y el PAN no le llegó ni a los talones. Más de 1,700 casillas con un 100% de votos dedicados solo a Salinas de Gortari. Pero hasta el día de hoy, todos sus contemporáneos y él mismo han sostenido que no hubo fraude, excepto Miguel de la Madrid, solo que al día siguiente cambió de opinión. Yo creo que lo amenazaron con quitarle su casa y dejarlo hasta sin calzones. No obstante, haya sido fraude o no, Carlos llegó a la presidencia. Muchos dicen que al llegar al poder, se vengó de todos aquellos que no lo apoyaron, quitándoles puestos o acusándolos de manera indirecta de ciertos crímenes. Algo así como Peña con el Baster. Al estar en el poder, muchas fuentes comentan que se enfermó de poder y egocentrismo. Quería convertirse ya no en el presidente sino en un rey. Y como todo rey, tomaría todo aquello que quisiera, empezando por Adela Noriega, una joven actriz de Televisa que escaló misteriosamente rápido. Ya desde los 17 años había sido la protagonista de novelas y era una celebridad. Esto desde luego gracias a su relación con el Tigre Azcárraga, el que solía ser dueño de Televisa por aquellos ayeres. De pronto, limusinas y coches oficiales directos de Los Pinos empezaban a recoger a la actriz, reuniones privadas con Salinas de Gortari, y como resultado de esa relación nace otro hijo de Carlos, un hijo que según algunas historias es escondido por el gobierno y para justificar la situación dicen que solo se trata de un sobrino más de Adela. Años más adelante la carrera de Adela terminaría lenta pero tajantemente. Hoy día la mujer, ya retirada y dedicada a su vida personal, vive en Miami y dicen que no acepta propuestas como actriz por miedo. ¿Miedo a quién? Eso habría que preguntarle a ella misma. Pasando a la política, Salinas promovió los planes del Fondo Monetario y lo hizo de una forma inteligente con una retórica increíble, no como Peña Nieto que no supo ni decir qué libros marcaron su vida y que en ocasiones ni siquiera sabe en qué año vive. Aquí es donde se aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Miles de indígenas y demás gente exigían un ajuste en el Tratado de Libre Comercio, pero Carlos Salinas respondió con opresión, diciéndole a la gente que un grupo de rebeldes habían asestado un doloroso golpe al corazón de los mexicanos. Tenía que limpiar la imagen que le había dado al Tratado de Libre Comercio. Para muchos los zapatistas solo querían pelearse, pero para otros, estos solo buscaban justicia, y fueron los primeros en despertar ante todo lo que estaba sucediendo. Todo aquel periodista que hablara sobre el tema era despedido. Si apoyabas con tus palabras a los zapatistas, eras automáticamente censurado. No obstante, el desprestigio de Salinas funcionó, y hoy día cualquiera que hable de los zapatistas lo hace para criticarlos o descalificarlos. Lo segundo que hizo fue privatizar todo lo que pudo. Empresas que solían ser del Estado cuyas ganancias estarían destinadas al gasto público serían traspasadas a empresarios clave. Aquí entra su tocayo Carlos Slim, quien adquiere Telmex por una cantidad de dinero inferior a la de otros subastadores, con la excusa de que Telmex debería pertenecer a manos mexicanas. Pero que al fin y al cabo, Slim ni siquiera vivía en México. Privatizar era conveniente para el gobierno hasta cierto punto, pero las cosas se le fueron de las manos. Más que por accidente, para algunos todo era a propósito. Le tocaba una parte del chayote. Varias instituciones financieras fueron vendidas y alrededor del 80% de la banca hoy día son propiedades de un solo par de empresarios multimillonarios. Eso es como que te regalen un billete de lotería ganador. Mientras que por un lado, Salinas dedicó su gobierno a pavimentar colonias y zonas rurales, por el otro, un par de personajes se hicieron más ricos de lo que ya eran. ¿Y si le tocó una parte del pastel a Carlos Salinas? Algunos dicen que sí, otros dicen que es obvio. El resumen de su gobierno fue el siguiente: disminuyó la deuda externa, pero ¿eso de qué sirvió si después se volvió a elevar porque no dejó reservas? El peso se devaluó un 192%, la inflación aumentó un 160%, fue el origen del salario maldito, caracterizado por disminuirse hasta un mínimo absurdo, subió el desempleo, y qué decir de todo lo que dejó para después. La crisis del 94 fue directamente su culpa por falta de reservas, y hasta el día de hoy seguimos pagando por un tratado de libre comercio que constantemente ha estado modificando, pero que por supuesto no para el bien absoluto de los mexicanos. Es tan ambiguo ese tratado que ya le han puesto varios nombres, que no se sabe dónde empieza Estados Unidos y dónde acaba México. México tenía mucho miedo. La gente comenzaba a utilizar máscaras de Salinas. Todo se le juntó en un solo año. Hasta se le acusó del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Un año después, Salinas había terminado con la presidencia. En el año de 1995, su hermano Raúl fue arrestado por diversos delitos.
de entre los cuales el principal era el enriquecimiento inexplicable. Carlos reaccionó haciendo una huelga de hambre, pero nada de eso importó. Y aunque abandonó al país por decisión propia, se sabe que se fue porque ya no vivía en paz en México. El nuevo presidente Zedillo le echó toda la culpa de que México estuviera así. Ya nadie lo quería en México. Pese a su salida de México, se dice popularmente que de todas maneras sigue siendo dueño de México. Las razones, por su cantidad de contactos. Más allá del gobierno, los contactos millonarios hacen la diferencia, empezando por Carlos Slim, que sin la intervención de Salinas, Telmex nunca hubiera sido suyo. Nunca hubiera cruzado el umbral como el hombre más rico del mundo, que le duró tan solo unos años porque posteriormente le volvería a ganar Bill Gates. Actualmente, su hermano Raúl por fin salió de prisión, siendo presuntamente inocente de muchas de las acusaciones. Y por supuesto queda para muchos la sorpresa de cuántas palancas utilizó Carlos para poder sacarlo de ahí por la puerta delantera. Hoy día cualquiera que sea políticamente activo te puede decir que Carlos Salinas es probablemente uno de los líderes del establishment presente, es decir, de aquellos que controlan a México. Y para muchos una prueba de ello es precisamente la victoria de Vicente Fox en el año 2000. Pese a ser parte del Partido Acción Nacional, para muchos en realidad fue una maniobra del establishment, que interfieren en cada elección y controlan los votos, haciéndote pensar que hay cambios cuando en realidad todo sigue igual. Según la opinión de muchos, cada presidente ha sido previamente elegido por el establishment. Actualmente Salinas ha escrito más de 3 libros, en donde nos ofrece un análisis de por qué su sexenio en la presidencia no fue tan malo como la gente dice. Más de 1200 páginas dedicadas a sus libros, pero la verdad es que para este punto la gente no está convencida de nada. Sin embargo, las opiniones de Salinas son bastante relevantes, y cada opinión es analizada minuciosamente, buscando distintas interpretaciones. Periodistas preguntándose a quién le habla, qué pretende con esto que publicó, qué quiere de México ahora, por qué lo hace. El pueblo mexicano sabe que de una u otra forma Salinas sigue ahí y que nunca se ha ido. Se habla mal de él, pero al mismo tiempo se reconoce su poder. Además de que su retórica y su elocuencia al hablar sigue creciendo. Es un hombre que seguramente se devora los libros. Pocos podrían debatir directamente con él y salir bien parados. Nadie le puede tomar el pelo. Este es Salinas de Gortari.